La cinta de video llegó a mis manos, en circunstancias que todavía me cuesta explicar. Era octubre de 1995, 17 años después de los hechos que documentaba, y yo trabajaba como archivista en la Cinemateca Regional de Veracruz. Entre cajas polvorientas de películas olvidadas y documentales sin catalogar, encontré un sobre Manila sin etiqueta, sellado con cinta adhesiva amarillenta que se despegaba por las esquinas. Dentro había una cinta VHS con una fecha escrita a mano, 12/08/1978. Nada más, sin título, sin remitente, sin ninguna explicación. Debí haberla catalogado y archivado como las demás. Esa era mi trabajo. Pero algo en la forma descuidada en que alguien había garabateado esa fecha me inquietó. La letra temblaba, como si quien la escribió tuviera prisa o miedo. Esperé hasta que mis colegas se marcharan esa tarde y coloqué la cinta en el reproductor de la sala de visionado. Las primeras imágenes mostraban el vestíbulo de un hospital, filmado desde un ángulo fijo, probablemente desde una cámara de seguridad montada en la pared. Si estás disfrutando esta historia, suscríbete al canal y déjanos un comentario contándonos desde dónde nos estás viendo. Tu apoyo significa mucho para nosotros y nos ayuda a seguir compartiendo estas historias. El Hospital Civil de Veracruz, en 1978, era un edificio de 5 pisos, construido en los años 40, con esa arquitectura institucional que caracterizaba a los edificios públicos de la época. Paredes de concreto pintadas de verde pálido hasta la mitad, azulejos blancos agrietados, lámparas fluorescentes que zumbaban constantemente. En la grabación se veía el mostrador de recepción vacío, un corredor largo que se perdía en la oscuridad y 3 sillas de plástico anaranjado junto a una planta artificial cubierta de polvo. El reloj en la pared marcaba las 02:17 de la madrugada. Todo estaba quieto, silencioso, normal. Durante los primeros 20 minutos no sucedió absolutamente nada. La imagen tenía esa calidad granulada característica de las grabaciones de seguridad de finales de los 70, con líneas horizontales que atravesaban la pantalla cada pocos segundos. El audio captaba un zumbido constante de las lámparas y ocasionalmente un sonido lejano que podía ser una puerta cerrándose o pasos en otro piso. Estuve a punto de adelantar la cinta cuando vi movimiento al fondo del corredor. Una enfermera apareció caminando despacio, con pasos medidos, arrastrando ligeramente los pies. Llevaba el uniforme blanco reglamentario de la época, vestido hasta las rodillas, cofia almidonada, zapatos blancos con suela de goma. Pero había algo extraño en su forma de moverse. No miraba al frente. Su cabeza estaba inclinada hacia un lado, formando un ángulo antinatural, como si observara algo en el suelo o como si su cuello no pudiera sostenerla correctamente. Caminó hasta el mostrador de recepción. Se detuvo frente a él durante casi 1 minuto completo sin hacer nada. Y luego regresó por el mismo corredor, con ese mismo paso lento y errático, hasta desaparecer en la oscuridad. Mi primer pensamiento fue racional. Una enfermera exhausta después de un turno largo, quizás con tortícolis o algún problema cervical. El Hospital Civil era conocido por sus condiciones laborales precarias. Los turnos nocturnos duraban 12 horas, a veces más cuando faltaba personal. No era raro ver al personal médico agotado moviéndose como autómatas, pero entonces apareció otra figura. Esta vez fue un hombre con bata de hospital, descalzo, caminando desde el lado opuesto del vestíbulo. Sus movimientos eran similares, lentos, como si caminara sumergido en agua espesa. Lo más perturbador era su postura. Caminaba con los brazos extendidos hacia adelante, las palmas hacia arriba, como si cargara algo invisible. Sus dedos se movían constantemente, flexionándose y estirándose de forma rítmica.
Llegó hasta el centro del vestíbulo, se detuvo exactamente bajo la lámpara central, permaneció inmóvil durante 40 segundos que conté mentalmente y luego continuó hacia el corredor donde había desaparecido la enfermera. Adelanté la cinta. A las 02:34, 3 figuras más aparecieron simultáneamente desde diferentes puntos. Otra enfermera, un hombre con ropa de calle y lo que parecía ser un niño. Todos se movían con esa misma lentitud deliberada, con posturas corporales anormales. La segunda enfermera caminaba de espaldas. El hombre se arrastraba por el suelo con movimientos de cangrejo, usando manos y pies. El niño simplemente estaba de pie junto a la planta artificial, con la cabeza girada completamente hacia atrás, observando la pared. Durante los siguientes 40 minutos de grabación, más figuras fueron apareciendo. Al principio, una cada varios minutos, luego con mayor frecuencia. A las 03:15 había al menos 12 personas moviéndose por el vestíbulo con esos patrones extraños y repetitivos. Algunos caminaban en círculos perfectos. Otros se quedaban inmóviles en posiciones imposibles de mantener, de pie sobre una sola pierna, con el cuerpo inclinado en ángulos que desafiaban el equilibrio. Una mujer mayor permanecía sentada en una de las sillas naranjas con las manos sobre las rodillas, pero su cabeza giraba lentamente de izquierda a derecha, como un péndulo, sin detenerse nunca. Lo que más me perturbó no fue la extrañeza de los movimientos, sino la ausencia total de interacción entre las figuras. Ninguna parecía consciente de las demás. Cuando dos se cruzaban en el vestíbulo, simplemente continuaban sus trayectorias como si la otra persona no existiera, incluso cuando esto significaba chocar ligeramente o tener que rodear al otro en el último momento. No había comunicación, no había reconocimiento mutuo. Era como observar a 12 personas sonámbulas compartiendo el mismo espacio sin compartir la misma realidad. Pausé la grabación cuando el reloj marcaba las 03:47. Necesitaba procesar lo que estaba viendo. Mi formación como archivista me había enseñado a aproximarme a los documentos audiovisuales con escepticismo metodológico. Mi primera obligación era considerar explicaciones racionales. Podía ser una performance artística, un experimento psicológico documentado, una grabación manipulada o editada. Rebobiné y observé nuevamente, prestando atención a posibles cortes o inconsistencias en la imagen. No encontré señales evidentes de edición. La cinta mostraba el desgaste típico de una grabación original de finales de los 70, interferencias ocasionales, líneas de tracking, variaciones en la luminosidad. El contador de tiempo en la esquina inferior derecha avanzaba de forma continua. Si alguien había manipulado la grabación, lo había hecho con tecnología muy sofisticada para 1978, algo improbable en un hospital público de provincia. Además, había detalles que conferían autenticidad a las imágenes. El diseño interior del vestíbulo correspondía exactamente con las fotografías de archivo del Hospital Civil que yo había catalogado. Las lámparas fluorescentes, los azulejos específicos con ese patrón de flores estilizadas, incluso el modelo exacto de reloj de pared. Todo coincidía. Los uniformes de las enfermeras correspondían al reglamento de 1978, con esas cofias triangulares que fueron discontinuadas en 1981. Incluso reconocí el modelo de sillas plásticas, fabricadas por una empresa local que cerró en 1980. Continué viendo. A las 04:03 algo cambió. Todas las figuras se detuvieron simultáneamente, como si hubieran recibido una señal invisible. Durante casi 2 minutos permanecieron completamente inmóviles en sus posiciones, la mujer sentada con la cabeza girada hacia la pared,
el hombre tumbado en el suelo con los brazos extendidos, las enfermeras de pie en medio de sus trayectorias circulares, el niño acurrucado bajo el mostrador de recepción. La quietud absoluta resultaba aún más inquietante que el movimiento extraño. Parecían estatuas humanas distribuidas aleatoriamente en un museo surrealista. Entonces, todas las figuras giraron sus cabezas al unísono hacia el mismo punto, el extremo derecho del vestíbulo, donde el corredor se perdía en la oscuridad. Durante 30 segundos observaron esa dirección sin moverse. El audio de la grabación captó un sonido nuevo, un arrastre metálico, como si algo pesado fuera empujado por el suelo de baldosas. El sonido se acercaba despacio, resonando en los corredores vacíos del hospital. Lo que apareció desde esa oscuridad fue una camilla de hospital, moviéndose sola por el vestíbulo. No había nadie empujándola. Simplemente avanzaba con ese chirrido característico de las ruedas oxidadas, siguiendo una trayectoria perfectamente recta hacia el centro del espacio. Las figuras permanecían inmóviles, observando. La camilla se detuvo exactamente bajo la lámpara central, en el mismo punto donde antes se había detenido el hombre de bata. Sobre ella yacía una forma cubierta con una sábana blanca. Durante varios minutos nada más sucedió. Las figuras continuaban observando la camilla. La forma bajo la sábana permanecía inmóvil. Entonces, muy lentamente, la sábana comenzó a moverse. No fue jalada ni removida. Simplemente comenzó a deslizarse hacia un lado, como empujada por una brisa inexistente en ese espacio cerrado. La tela cayó al suelo, revelando lo que había debajo. La camilla estaba vacía. No había cuerpo, no había nada. Solo el colchón de vinil verde manchado y agrietado. Pero todas las figuras continuaban observando ese punto vacío con una intensidad que atravesaba la pantalla. Sus cabezas seguían un movimiento imperceptible, como si rastrearan algo invisible moviéndose desde la camilla hacia diferentes puntos del vestíbulo. Una por una, las figuras comenzaron a retroceder lentamente, alejándose del centro. Sus movimientos ahora tenían un matiz diferente. Parecían temerosos, como si trataran de alejarse de algo sin darle la espalda. La mujer en la silla se deslizó hacia atrás sin levantarse, arrastrando la silla con ella. El hombre en el suelo se impulsó hacia atrás, usando solo los talones y los codos. Las enfermeras caminaban hacia atrás con pasos cortos y rápidos. Todos retrocedían hacia las paredes, hacia los corredores oscuros, hacia cualquier lugar que les permitiera poner distancia entre ellos y esa camilla vacía. En menos de 3 minutos, el vestíbulo quedó desierto nuevamente. Solo permanecía la camilla bajo la lámpara central y la sábana blanca arrugada en el suelo. El reloj marcaba las 04:19. Durante los siguientes 25 minutos de grabación, no volvió a aparecer nadie. La cinta continuaba mostrando ese espacio vacío, esa quietud perturbadora, ese silencio roto solo por el zumbido de las lámparas fluorescentes. Pero a las 04:44, justo cuando empezaba a pensar que la grabación había terminado, la cámara comenzó a moverse. No fue un movimiento brusco ni un temblor. Fue un giro lento y deliberado hacia la izquierda, como si alguien hubiera ajustado manualmente el ángulo de la cámara de seguridad. El problema era que esas cámaras estaban fijadas permanentemente a la pared. No tenían mecanismos de movimiento remoto en 1978. Alguien tendría que haber subido una escalera y ajustado físicamente la cámara mientras grababa. El nuevo ángulo mostraba un corredor lateral que antes quedaba fuera de cuadro. Al fondo de ese corredor, apenas visible en la penumbra, había una puerta con un letrero que alcancé a leer cuando pausé la imagen y ajusté el brillo en el monitor. Archivo médico. Acceso restringido.
La puerta estaba entreabierta, y de esa abertura emanaba una luz tenue, más cálida que las lámparas fluorescentes, como si alguien hubiera encendido una vela o un quinqué dentro. La grabación continuó durante exactamente 7 minutos más. Durante ese tiempo, la cámara permaneció enfocada en esa puerta entreabierta. Nada se movió, nadie apareció, pero la luz que salía de la habitación parpadeaba ocasionalmente, creando sombras danzantes en las paredes del corredor. A las 04:51:33, según el contador de tiempo, la grabación se cortó abruptamente. La pantalla se llenó de estática. Rebobiné hasta ese último cuadro antes del corte. Amplié la imagen lo más que pude. En el reflejo del piso encerado del corredor, apenas visible, había una sombra que no correspondía con nada en el encuadre. Era la silueta de una persona de pie, completamente inmóvil, proyectada por esa luz que salía de la puerta entreabierta. Pero cuando observé el corredor mismo, no había nadie allí, solo la sombra en el reflejo del suelo. Saqué la cinta del reproductor con manos temblorosas. Eran casi las 9 de la noche. Había estado viendo y reviendo esas imágenes durante más de 4 horas. La cinemateca estaba completamente vacía, y los sonidos normales del edificio viejo, crujidos de madera, el tintineo de las tuberías, el murmullo del tráfico exterior, ahora me ponían nervioso de una forma que nunca antes había experimentado. Pasé esa noche investigando. Los archivos de la Cinemateca incluían una colección de periódicos locales digitalizados. Busqué referencias al Hospital Civil durante agosto de 1978. Encontré algo el 14 de agosto. 2 días después de la fecha en la grabación, una nota breve en la sección de sucesos locales. El titular decía: Incidente inexplicado en Hospital Civil deja 2 muertos y varios heridos. El artículo era frustrante por su brevedad y ambigüedad. Mencionaba que en la madrugada del 12 de agosto había ocurrido un incidente de naturaleza aún no esclarecida en el hospital. 2 empleados habían muerto, varios pacientes y trabajadores habían resultado heridos, y una sección del edificio había sido cerrada temporalmente. Las autoridades sanitarias prometían una investigación exhaustiva. No se proporcionaban nombres de víctimas ni detalles sobre la naturaleza del incidente. Busqué artículos de seguimiento en las semanas siguientes. No encontré nada. Era como si el suceso hubiera sido deliberadamente borrado de la memoria pública. Ninguna investigación publicada, ninguna explicación oficial, ninguna mención posterior. El silencio informativo era casi tan inquietante como las imágenes de la grabación. Al día siguiente comencé a buscar a personas que pudieran haber trabajado en el Hospital Civil en 1978. No fue fácil. El hospital había sido demolido en 1991 y reemplazado por un edificio moderno. Muchos empleados de esa época ya habían fallecido o se habían jubilado y mudado. Finalmente, a través de contactos en el Archivo Histórico Municipal, conseguí el nombre de Héctor Zamudio, un enfermero que había trabajado en el turno nocturno entre 1975 y 1980. Encontré a Héctor en una casa modesta en las afueras de Veracruz, donde vivía con su esposa. Tenía 63 años, pero aparentaba más. Su rostro estaba surcado por arrugas profundas y sus manos temblaban ligeramente cuando me invitó a pasar. Le expliqué que estaba investigando la historia del Hospital Civil para un proyecto de archivo histórico, sin mencionar inicialmente la grabación. Cuando mencioné la fecha, 12 de agosto de 1978, Héctor se quedó callado durante un largo momento. Su esposa nos sirvió café y se retiró a otra habitación. Héctor bebió un sorbo, dejó la taza sobre la mesa y me miró directamente a los ojos. Sabía que algún día alguien vendría a preguntar sobre esa noche, dijo con voz cansada.
Durante 17 años he esperado esta conversación, a veces deseándola, a veces temiéndola, pero sabía que vendría. Le mostré una fotografía que había impreso de la grabación, un cuadro que mostraba el vestíbulo vacío con la camilla en el centro. Héctor la observó y cerró los ojos. Cuando los abrió nuevamente, había lágrimas acumulándose en las esquinas. ¿Dónde encontró eso?, preguntó con voz áspera. Le conté sobre la cinta sin etiquetar en los archivos. Héctor asintió lentamente. Carlos, dijo simplemente. Carlos Miranda. Él era el encargado de seguridad esa noche. Fue quien grabó todo. Intentó mostrarle la grabación a las autoridades, pero nadie quiso verla. Le dijeron que la destruyera, que olvidara lo que había visto. Él no pudo. Guardó la cinta durante años, esperando el momento de hacerla pública. Murió en 1987, cáncer de pulmón. Fumaba 3 cajetillas diarias desde aquella noche. Decía que era la única forma de calmar los nervios. ¿Qué sucedió realmente esa madrugada?, pregunté. Héctor suspiró profundamente. Para entender lo que pasó el 12 de agosto, necesitas saber lo que había sucedido semanas antes. El Hospital Civil no era solo un lugar de sanación, era un lugar de secretos, secretos terribles que se habían acumulado durante décadas en esos pasillos. Y esa noche, todos esos secretos salieron a la superficie. Se levantó y fue hacia una habitación contigua. Regresó con una caja de zapatos vieja. Dentro había fotografías, recortes de periódicos amarillentos y un cuaderno con tapas de cuero desgastado. «Esto es todo lo que queda», dijo. «Todo lo que pude salvar antes de que limpiaran el edificio y sellaran los registros. Lea esto. Después decida si realmente quiere saber toda la verdad». Abrí el cuaderno. La primera página tenía una fecha, 15 de julio de 1978, menos de un mes antes de los hechos grabados. El texto comenzaba con una frase que me heló la sangre. «Hoy descubrimos la habitación sellada en el sótano. Dios nos perdone por lo que encontramos allí». El cuaderno de Héctor Zamudio era un registro meticuloso del horror que había comenzado a manifestarse en el Hospital Civil durante las semanas previas al 12 de agosto. Pasé esa tarde en su casa, leyendo cada página mientras él observaba por la ventana, fumando cigarrillos con manos temblorosas, interrumpiendo ocasionalmente para añadir detalles que no había escrito por miedo o por dolor. La entrada del 15 de julio describía cómo un equipo de mantenimiento había descubierto una puerta tapiada en el sótano del hospital mientras reparaban una fuga de agua. La pared que ocultaba la puerta estaba húmeda, con moho negro trepando por el concreto agrietado. Cuando demolieron el muro, encontraron una habitación de aproximadamente 4 metros cuadrados, sin ventanas, con las paredes pintadas de un verde oscuro que se había descascarado con los años. El aire que salió de allí era viciado, con un olor dulzón y enfermizo que hizo vomitar a 2 de los trabajadores. Dentro había 19 camillas de metal oxidado dispuestas en filas perfectas. Sobre cada camilla descansaban objetos personales, un reloj de bolsillo, un rosario, fotografías descoloridas, un zapato de niño, cartas sin enviar. Pero lo más perturbador eran las etiquetas médicas todavía atadas a las barandillas de las camillas. Cada etiqueta tenía un nombre, una fecha y una palabra estampada con tinta roja: experimental. Las fechas abarcaban desde 1943 hasta 1962. 19 años, 19 camillas, 19 personas cuyo rastro terminaba en esa habitación sellada. Héctor había copiado algunos nombres en su cuaderno. Mariana Flores Cortés, 1943. Roberto Ángel Mendoza, 1947. Carmen Luisa Avendaño, 1951. Sofía Miranda Telles, 1958.
Nombres que no significaban nada para nadie, excepto para las familias que durante décadas habían preguntado por sus seres queridos desaparecidos, recibiendo siempre la misma respuesta. Alta médica, regresaron a sus pueblos, no hay registros. El hospital había realizado experimentos, dijo Héctor, aplastando el cigarrillo en un cenicero repleto. Durante casi 20 años, bajo la dirección del doctor Edmundo Palacios Reyes, utilizaron pacientes indigentes, personas sin familia, enfermos mentales que nadie reclamaba. Probaron medicamentos sin autorización, procedimientos quirúrgicos experimentales, tratamientos psiquiátricos que hoy consideraríamos tortura. Ninguno de esos pacientes sobrevivió. Y cuando morían, sus cuerpos desaparecían, sin certificados de defunción, sin avisos a autoridades, sin entierros. Simplemente dejaban de existir en los registros oficiales. El doctor Palacios había muerto en 1963, un año después de que aparentemente cesaran los experimentos. Ataque cardíaco fulminante en su propia oficina, encontrado muerto sobre su escritorio con la pluma todavía en la mano. Después de su muerte, alguien, probablemente cómplices dentro del hospital, había sellado esa habitación del sótano, tapándola con un muro de concreto y borrando cualquier referencia a su existencia en los planos del edificio. ¿Quién descubrió exactamente esa habitación?, pregunté. Un equipo de 3 plomeros, respondió Héctor. Julián Reyes, Marco Solís y Fernando Cuevas. Buenos hombres, trabajadores honestos que solo intentaban reparar una tubería rota. Fernando era el más joven, apenas 23 años. Fue él quien entró primero a la habitación, fue él quien encontró las camillas. Héctor pasó a la siguiente página del cuaderno. La entrada del 16 de julio decía simplemente: Fernando Cuevas, ingresado al área de psiquiatría. No habla, no come, solo mira la pared. Algo le pasó a Fernando en esa habitación, continuó Héctor. Cuando los otros lo encontraron, estaba de pie en el centro del cuarto, completamente rígido, con los ojos abiertos pero sin ver nada. Tuvieron que cargarlo para sacarlo. Durante 3 días permaneció en ese estado catatónico. Cuando finalmente habló, lo único que repetía una y otra vez era: están esperando. Todos están esperando. Quieren salir. La dirección del hospital tomó medidas inmediatas para contener el descubrimiento. La habitación fue sellada nuevamente, esta vez con una puerta de metal soldada al marco. Se ordenó destruir todos los objetos encontrados allí. Los registros de los pacientes experimentales fueron removidos de los archivos y presuntamente incinerados. Se amenazó a los 3 plomeros con consecuencias legales si hablaban sobre lo que habían encontrado. A Fernando lo trasladaron a una institución psiquiátrica en la Ciudad de México, lejos de Veracruz, donde, según los registros oficiales, permanecía internado todavía en 1978. Pero sellar la puerta no selló lo que habían liberado. Los incidentes comenzaron la noche del 18 de julio. Una enfermera del turno nocturno, Patricia Romero, reportó haber visto a un hombre caminando por el corredor del 3er piso. No había nada inusual en eso, excepto que el hombre iba vestido con un pijama de hospital de estilo antiguo, de los que dejaron de usarse en los años 50. Cuando Patricia intentó detenerlo para preguntarle qué hacía fuera de su habitación, él simplemente pasó junto a ella sin mirarla y desapareció al doblar la esquina. Cuando ella lo siguió, el corredor estaba vacío, todas las puertas de las habitaciones cerradas. 2 noches después, el 20 de julio, un médico residente llamado Alberto Sánchez reportó haber escuchado voces provenientes del área de archivo médico en el sótano, cerca de donde estaba la habitación sellada. Las voces susurraban en un murmullo constante, como si muchas personas conversaran simultáneamente a bajo volumen. Alberto bajó con un guardia de seguridad a investigar. El archivo estaba vacío, pero las voces continuaban.
Parecían venir de dentro de las paredes, de debajo del suelo, de todas partes y ninguna al mismo tiempo. El guardia, un hombre de 50 años que había trabajado en el hospital durante 20 años, renunció esa misma noche y nunca regresó. Los días siguientes trajeron más incidentes. Una paciente anciana en el segundo piso despertó gritando, jurando que había visto a una mujer de pie junto a su cama, observándola sin parpadear. La descripción que dio coincidía exactamente con una de las fotografías encontradas en la habitación sellada. Mariana Flores Cortés, la primera víctima experimental de 1943. Pero esa fotografía había sido destruida junto con los demás objetos. La paciente no tenía forma de conocer ese detalle. Un camillero encontró todas las sillas de la sala de espera del cuarto piso, dispuestas en un círculo perfecto, con las patas hacia arriba, balanceándose lentamente como si alguien acabara de colocarlas así. Las cámaras de seguridad de esa área habían dejado de funcionar exactamente a medianoche y se habían reactivado a las 3 de la madrugada. Las 3 horas intermedias eran un vacío en la grabación. Héctor describía cada incidente con precisión clínica en su cuaderno, pero podía sentirse el miedo creciente en su escritura. La caligrafía se volvía más irregular con cada página. Las anotaciones más breves, más urgentes. La dirección nos ordenó no hablar sobre lo que estábamos viendo, dijo Héctor. Nos amenazaron con despido inmediato si comentábamos cualquier cosa con los pacientes o con el público. Pero entre el personal todos sabíamos. Todos sentíamos que algo había cambiado en el hospital después de abrir esa habitación. Era como si el edificio mismo hubiera despertado de un sueño largo y terrible. La entrada del 3 de agosto era particularmente perturbadora. Héctor había estado haciendo su ronda nocturna cuando escuchó el sonido de una camilla moviéndose por el corredor del primer piso. Cuando investigó, encontró una camilla vacía rodando sola, avanzando en línea recta hacia el vestíbulo principal. La siguió durante casi 5 minutos hasta que la camilla se detuvo exactamente en el centro del vestíbulo, bajo la lámpara principal. Permaneció allí durante varios minutos, completamente inmóvil, y luego comenzó a rodar nuevamente hacia el sótano, bajando por la rampa de acceso como si alguien la empujara cuidadosamente. Esa fue la primera vez, dijo Héctor con voz queda. La primera vez que una de las camillas se movió completamente sola. Después de eso, sucedió casi todas las noches. Siempre la misma camilla, siempre el mismo recorrido, como si estuviera siguiendo una ruta memorizada, repitiendo un movimiento que había hecho cientos de veces décadas atrás. Pero los eventos del 12 de agosto fueron de una naturaleza completamente diferente. No fueron incidentes aislados que pudieran explicarse con fatiga, alucinaciones o coincidencias. Fueron un acontecimiento colectivo, masivo, presenciado por múltiples personas y documentado en video. Esa noche, Héctor estaba haciendo su turno junto con 3 enfermeras más. Patricia Romero, la misma que había visto al hombre con el pijama antiguo. Lucía Mendoza, una mujer de 30 años que llevaba apenas 6 meses en el hospital. Y Rosa Velázquez, veterana de 15 años de servicio. También estaban de turno 2 médicos residentes, 4 camilleros y Carlos Miranda, el guardia de seguridad que operaba las cámaras de vigilancia desde su cabina en el primer piso. El hospital tenía 42 pacientes internados esa noche, número normal para agosto, época en que muchas personas posponían sus cirugías selectivas debido al calor. La mayoría estaban dormidos bajo medicación. Todo parecía tranquilo, rutinario. A las 2 de la madrugada, Héctor estaba en el puesto de enfermería del 3er piso, completando informes cuando escuchó el primer grito. Venía del 2º piso.
Era Patricia Romero. Bajó corriendo las escaleras y la encontró en el corredor, pálida, temblando, señalando hacia la habitación 204. «Hay alguien allí dentro», susurró Patricia. «Alguien que no estaba hace 5 minutos cuando hice la ronda». La habitación 204 estaba asignada a un paciente postoperatorio llamado Ernesto Vidal, hombre de 50 años, recuperándose de una cirugía de vesícula. Héctor entró con precaución. Ernesto dormía profundamente, conectado a un suero intravenoso, roncando suavemente. Junto a su cama, de pie en la penumbra apenas iluminada por la luz del corredor, había una figura. Era una mujer vestida con un camisón de hospital viejo, descolorido. Su cabello largo y oscuro caía sobre su rostro, ocultando sus rasgos. Estaba completamente inmóvil, con las manos colgando a los lados, los pies descalzos sobre el piso frío. Héctor encendió la luz de la habitación. La mujer no reaccionó. No se movió, no parpadeó, no dio señal alguna de haber notado su presencia. «¿Señora?», llamó Héctor, acercándose lentamente. «¿Está perdida? ¿Necesita ayuda?» Nada. La mujer permanecía inmóvil como una estatua. Héctor extendió la mano para tocar su hombro. En el momento en que sus dedos rozaron la tela del camisón, la mujer simplemente desapareció. No se desvaneció gradualmente ni se movió hacia la puerta. Simplemente dejó de estar allí. Un segundo estaba frente a él, sólida y tangible. Al siguiente segundo, el espacio que ocupaba estaba vacío. Patricia había presenciado la desaparición desde la puerta. Ambos se miraron sin decir nada durante varios segundos. ¿Qué podían decir? ¿Cómo podían explicar lo que acababan de ver? Ernesto Vidal continuaba durmiendo, ajeno a todo. Regresaron al puesto de enfermería. Héctor estaba preparando un informe del incidente cuando el teléfono interno sonó. Era Rosa Velázquez, llamando desde el primer piso. Su voz sonaba tensa, controlada con esfuerzo. «Héctor, necesito que bajes inmediatamente». «Todos necesitan bajar. Algo está sucediendo en el vestíbulo». Bajaron corriendo. Lucía se unió a ellos en el segundo piso, también respondiendo a la llamada de Rosa. Cuando llegaron al vestíbulo principal, encontraron a Rosa de pie junto al mostrador de recepción, observando la escena con expresión de incredulidad absoluta. Había personas en el vestíbulo, 7, 8, tal vez más. Todas vestidas con ropa de hospital antigua o con uniformes de enfermera obsoletos. Todas moviéndose lentamente, con esos patrones extraños y repetitivos que yo vería después en la grabación. Una enfermera caminaba en círculos alrededor de la planta artificial. Un hombre se arrastraba por el suelo. Una niña pequeña estaba acurrucada en una esquina, meciéndose hacia adelante y hacia atrás. Un anciano caminaba de espaldas, golpeándose repetidamente contra la pared. «¿De dónde salieron?», susurró Lucía. «No hay tantos pacientes ambulatorios esta noche. ¿Quiénes son?». Héctor reconoció a algunos. La mujer que caminaba en círculos era la misma que había visto en la habitación 204 minutos antes. El hombre que se arrastraba por el suelo coincidía con la descripción del paciente que Patricia había visto semanas atrás, el del pijama antiguo. La niña en la esquina apareció en una de las fotografías de la habitación sellada, una paciente de 8 años llamada Sofía Miranda, admitida en 1958 para tratamiento de epilepsia y que nunca salió del hospital. «No son pacientes», dijo Rosa con voz temblorosa. «Son ellos, los 19, los del sótano, están aquí». Intentaron acercarse a las figuras. Héctor se aproximó al hombre que se arrastraba, tratando de ayudarlo a levantarse. El hombre lo ignoró completamente, continuando su recorrido como si Héctor fuera invisible. Cuando Héctor trató de tocarlo,
Su mano pasó a través del brazo del hombre como si atravesara niebla densa. Sintió frío intenso en los dedos, un hormigueo eléctrico que subió por su brazo hasta el hombro. Las figuras no eran sólidas, eran proyecciones, manifestaciones, recuerdos solidificados de personas que habían muerto décadas atrás en ese mismo edificio, y todas repetían acciones que aparentemente habían realizado una y otra vez durante sus últimos días. Caminar por los corredores buscando salida, arrastrarse cuando ya no podían caminar, acurrucarse en esquinas esperando ayuda que nunca llegó. Carlos Miranda, el guardia de seguridad, había estado grabando todo desde que Rosa llamó por primera vez. Héctor lo vio en su cabina, operando la cámara manualmente para capturar mejor las imágenes. Carlos era un hombre metódico, entrenado para documentar todo lo inusual. Incluso ante lo imposible, su instinto fue registrar evidencia. Los dos médicos residentes bajaron al vestíbulo alrededor de las 02:30. Intentaron aproximarse a las figuras con linternas y estetoscopios, tratando de encontrar explicaciones médicas. Sonambulismo colectivo, histeria masiva, contaminación ambiental causando alucinaciones compartidas. Pero no había explicaciones médicas para personas que desaparecían cuando eran tocadas, que atravesaban paredes, que no proyectaban sombras a pesar de estar bajo luz directa. A las 03:00, más figuras comenzaron a aparecer. No solo las 19 víctimas experimentales, otros también. Pacientes que habían muerto en el hospital a lo largo de las décadas por causas naturales, por accidentes, por negligencia médica. El vestíbulo se fue llenando lentamente de presencias espectrales, cada una atrapada en su propio bucle de movimiento repetitivo. Era como si el hospital estuviera regurgitando todos sus muertos, me explicó Héctor. Como si esa habitación sellada hubiera funcionado como una especie de tapón, y al abrirla habíamos liberado no solo a las 19 víctimas experimentales, sino a todos los que habían muerto con dolor, con miedo, sin resolver algo. El edificio había contenido toda esa energía, todo ese sufrimiento durante décadas, y esa noche todo salió de golpe. Entonces llegó el momento que cambió todo. A las 04:03, todas las figuras se detuvieron simultáneamente y giraron hacia el corredor que llevaba al sótano. Héctor siguió sus miradas y vio lo que yo vería después en la grabación. La camilla moviéndose sola, emergiendo de la oscuridad, avanzando hacia el centro del vestíbulo. Pero lo que la cámara no capturó, lo que solo los presentes pudieron percibir, fue la sensación que acompañó esa aparición. Héctor la describió como una presión atmosférica intensa, como descender rápidamente en un avión, pero multiplicado por 1000. Los oídos le zumbaban, le costaba respirar. Sentía peso físico presionando su pecho, sus hombros, su cabeza. La camilla se detuvo bajo la lámpara central. La sábana cayó al suelo. Y aunque la camilla parecía vacía en la grabación, Héctor y los demás vieron algo más. Vieron una forma transparente, apenas visible, acostada sobre el colchón. Era una figura humana compuesta de luz tenue y sombras móviles, cambiando constantemente de apariencia. Un momento parecía un hombre joven, al siguiente una mujer mayor, después un niño. Era todos ellos, era las 19 víctimas fusionadas en una sola presencia. Era el dolor colectivo, dijo Héctor, todo el sufrimiento que esos 19 habían experimentado, concentrado en una sola manifestación, y estaba furioso, no malvado, no demoníaco. Solo furioso y desesperado por ser reconocido, por ser recordado, porque alguien admitiera lo que les habían hecho. La figura en la camilla se levantó lentamente hasta quedar sentada. Las otras presencias en el vestíbulo comenzaron a retroceder, como mostró la grabación,
Pero Héctor vio algo más. Vio que la figura los estaba liberando. Cada vez que la forma luminosa giraba su cabeza hacia una de las presencias, esa presencia dejaba de moverse repetitivamente. Se detenía, parecía despertar de un trance y luego simplemente se desvanecía, como si finalmente pudiera descansar. Una por una, las figuras desaparecieron. La enfermera que caminaba en círculos, el hombre que se arrastraba, la niña acurrucada, el anciano caminando de espaldas, todos liberados de sus bucles eternos de sufrimiento. Cuando el vestíbulo quedó vacío, solo permanecía la figura en la camilla. Se volvió hacia Héctor y los demás. Aunque no tenía rasgos faciales claramente definidos, Héctor sintió que lo observaba directamente, que lo veía de una forma que penetraba más allá de la superficie física. Entonces, la figura extendió un brazo transparente señalando hacia el sótano, hacia donde estaba la habitación sellada. El mensaje era claro. Había algo más que debían encontrar allí, algo que todavía permanecía oculto. La figura se disolvió lentamente, como humo dispersándose. La camilla permaneció bajo la lámpara durante varios minutos más antes de comenzar a rodar nuevamente, regresando al corredor oscuro de donde había venido. La presión atmosférica se dio tan repentinamente como había llegado. Héctor cayó de rodillas, jadeando, con el corazón latiendo tan fuerte que podía escucharlo en sus oídos. Rosa vomitó junto al mostrador de recepción. Lucía lloraba en silencio, acurrucada contra la pared. Patricia permanecía de pie, completamente inmóvil, con la mirada perdida en el corredor oscuro donde había desaparecido la camilla. Los dos médicos residentes se habían desmayado, tendidos en el suelo del vestíbulo. Carlos Miranda fue el primero en recuperar la compostura. Salió de su cabina de seguridad con la cámara todavía grabando, temblando, pero determinado a documentar lo que vendría después. Enfocó el corredor del sótano, las sillas volcadas, las manchas de vómito en el suelo, cualquier evidencia física de lo que acababan de presenciar. «Tenemos que bajar», dijo Carlos con voz ronca. «Nos mostró algo. Quiere que bajemos al sótano». «Estás loco», susurró Rosa. «No voy a bajar ahí. No después de lo que acabamos de ver». Pero Héctor sabía que Carlos tenía razón. La figura en la camilla había señalado específicamente hacia el sótano. No era una amenaza, era una petición. Un último mensaje de alguien que había esperado décadas para ser escuchado. «Yo bajo», dijo Héctor, levantándose con dificultad. «Alguien tiene que hacerlo. Carlos, tú vienes conmigo. Necesitamos grabar todo lo que encontremos». Patricia se unió a ellos después de varios segundos de vacilación. Los tres bajaron por las escaleras que llevaban al sótano, mientras Rosa se quedaba cuidando a Lucía y a los médicos inconscientes. El sótano del Hospital Civil era un laberinto de corredores estrechos, almacenes de suministros médicos, calderas ruidosas y tuberías expuestas que goteaban constantemente. El aire era húmedo y olía a moho y desinfectante rancio. La puerta metálica que sellaba la habitación descubierta seguía soldada al marco. No había forma de abrirla sin equipo especializado, pero la figura no los había dirigido hacia esa habitación. Los había señalado hacia otro lugar del sótano. Caminaron lentamente, siguiendo una intuición que ninguno podía explicar. Héctor sentía una especie de tirón magnético guiándolo hacia la izquierda, luego a la derecha, después por un corredor que normalmente estaba bloqueado con cajas de archivo. Carlos iluminaba el camino con su linterna, grabando cada paso. Llegaron a una sección del sótano que Héctor no recordaba haber visitado antes. Las paredes aquí eran más antiguas, del edificio original, construido en los años 40. La pintura se había descascarado completamente, revelando ladrillos rojizos, manchados por la humedad.
Al final del corredor había una puerta de madera podrida con un letrero apenas legible. Archivo médico. Acceso restringido. Era la misma puerta que aparecía al final de la grabación, cuando la cámara giraba misteriosamente para enfocarla. Patricia intentó abrir la puerta, pero estaba cerrada con llave. Héctor forzó la cerradura oxidada con una palanca de metal que encontró apoyada contra la pared. La puerta cedió con un crujido prolongado, liberando una ráfaga de aire viciado que olía a papel viejo y algo dulzón y putrefacto. Dentro había estantes metálicos llenos de carpetas médicas polvorientas, cajas de cartón desmoronándose y archivadores antiguos con cajones entreabiertos. Todo estaba cubierto por una capa gruesa de polvo que indicaba años, quizás décadas, sin que nadie entrara allí. Pero en el centro de la habitación había algo que claramente había sido movido recientemente, una caja de madera, del tipo usado para transportar material médico en los años 40, con cierres de latón y esquinas reforzadas. La caja no tenía polvo. Alguien o algo la había colocado allí recientemente. Carlos enfocó la cámara mientras Héctor abría los cierres. Dentro había 3 cuadernos de bitácora encuadernados en cuero, todos con las iniciales E.P.R. Grabadas en dorado. Edmundo Palacios Reyes, el doctor que había dirigido los experimentos. Los cuadernos eran registros detallados de cada uno de los 19 casos experimentales. Fechas de admisión, diagnósticos falsos usados para justificar la internación, descripciones minuciosas de los procedimientos realizados, anotaciones sobre reacciones adversas y finalmente las fechas de muerte. Todo documentado con precisión científica fría y despiadada. Pero había más. En el fondo de la caja, envueltos en tela encerada amarillenta, había 19 frascos pequeños de vidrio. Cada frasco tenía una etiqueta con un nombre y una fecha. Dentro de cada frasco había algo que parecía ceniza gris mezclada con fragmentos blancos. «Dios mío», susurró Patricia, «son restos». Cremó los cuerpos y guardó muestras. El doctor Palacios había incinerado a sus víctimas para eliminar evidencia, pero había conservado una porción de cada una. ¿Por qué? ¿Como trofeos? ¿Como recordatorios? Evidencia de su trabajo científico que planeaba publicar algún día. El cuaderno no lo aclaraba. Héctor sintió náuseas al sostener uno de los frascos. Contenía todo lo que quedaba físicamente de Mariana Flores Cortés, la primera víctima. Una mujer que había entrado al hospital en 1943 con un diagnóstico de anemia leve y nunca había salido. Una mujer cuya familia había buscado durante meses, presentando denuncias, visitando el hospital repetidamente solo para ser informados una y otra vez que no había registros de ninguna paciente con ese nombre. Los otros 2 cuadernos contenían correspondencia, cartas entre el doctor Palacios y colegas en Ciudad de México, Guadalajara, incluso en Estados Unidos. Describían intercambios de datos experimentales, solicitudes de financiamiento discreto, discusiones sobre metodologías. El doctor Palacios no había trabajado solo. Había sido parte de una red de médicos que realizaban experimentos similares en diferentes hospitales de México durante las décadas de los 40 y 50. «Esto no puede salir a la luz», dijo una voz desde la puerta. Los 3 se giraron bruscamente. En el umbral estaba el doctor Américo Vega, director del Hospital Civil. Era un hombre de 60 años, alto, con cabello gris peinado hacia atrás y expresión severa. Llevaba puesta su bata blanca a pesar de ser casi las 5 de la madrugada. No parecía sorprendido de encontrarlos allí. «¿Cuánto tiempo lleva ahí parado?», preguntó Héctor. «El suficiente», respondió el doctor Vega entrando a la habitación. «Suficiente para saber que han encontrado algo que debió permanecer enterrado.
Den un paso atrás y déjenme ver eso. Carlos mantuvo la cámara enfocada en el director. El doctor Vega observó los cuadernos y los frascos con expresión indescifrable. Después de un largo silencio, suspiró profundamente y se frotó las sienes. El doctor Palacios era el tío de mi esposa, dijo finalmente. Después de su muerte, ella heredó algunos de sus documentos personales. Encontró estos cuadernos entre sus pertenencias. Me los mostró hace 20 años, poco después de que yo asumiera la dirección del hospital. Me pidió que los destruyera, que protegiera el nombre de la familia. Pero no pude. Sentí que las víctimas merecían algo mejor que el olvido total. Así que sellé esta habitación y guardé los cuadernos aquí, pensando que algún día, cuando hubiera pasado suficiente tiempo, cuando ya no quedaran familiares vivos que pudieran ser heridos, alguien los encontraría y la verdad saldría a la luz. ¿Y los restos?, preguntó Patricia. Los frascos. Esos los encontré cuando descubrieron la habitación sellada hace semanas. Estaban escondidos detrás de una de las camillas. Los traje aquí esa misma noche. No sabía qué más hacer con ellos. El doctor Vega se sentó pesadamente sobre una de las cajas de archivo. He pasado 20 años dirigiendo este hospital tratando de compensar lo que mi tío político hizo. Mejorando las instalaciones, implementando protocolos éticos estrictos, asegurándome de que cada paciente fuera tratado con dignidad. Pero no ha sido suficiente, ¿verdad? Los muertos no descansan solo porque los vivos intentemos ser mejores. Los muertos necesitan justicia, necesitan ser reconocidos, necesitan que se diga la verdad sobre lo que les pasó. Entonces, deje que llevemos esto a las autoridades, dijo Héctor. Deje que la verdad salga finalmente. El doctor Vega negó con la cabeza. No entienden las implicaciones. El doctor Palacios no trabajó solo. Esas cartas mencionan nombres de médicos prominentes, algunos todavía vivos, algunos con hijos y nietos en posiciones de poder, familias respetadas, institutos médicos prestigiosos. Si esto sale a la luz, no solo destruirá reputaciones, destruirá la confianza pública en todo el sistema de salud de la región. La gente dejará de venir a los hospitales. Más personas morirán por miedo a buscar atención médica que las que murieron en esos experimentos. Esa es una racionalización cobarde, dijo Carlos todavía grabando. Está protegiendo a los culpables. Estoy protegiendo a los inocentes, respondió el doctor Vega con voz cansada. A las familias de las víctimas que no necesitan revivir ese dolor. A los pacientes actuales que merecen confiar en sus médicos. A un sistema médico ya frágil que no sobreviviría a este escándalo. Patricia dio un paso hacia el director. Y las 19 personas que murieron. Ellos no merecen que se sepa lo que les hicieron, no merecen justicia. Merecen ser enterrados dignamente, dijo el doctor Vega, y eso es exactamente lo que vamos a hacer. Mañana por la noche voy a organizar una ceremonia privada. Vamos a cremar esos restos apropiadamente y enterrarlos en el cementerio municipal con una placa que honre su memoria. Vamos a cerrar oficialmente esa habitación sellada y convertirla en un espacio de contemplación para el personal. Vamos a reconocer lo que pasó sin destruir todo lo bueno que este hospital ha hecho desde entonces. ¿Y los cuadernos?, preguntó Héctor. Esos deben ser destruidos. Lo siento, pero es la única forma. La verdad completa es demasiado peligrosa. Carlos bajó la cámara por primera vez. Ya es demasiado tarde para eso, doctor. Lo he grabado todo. Tengo las imágenes del vestíbulo, tengo los cuadernos en video, tengo su confesión. Esta verdad ya no puede ser contenida. El doctor Vega palideció. Si publicas eso, arruinarás tu vida, Carlos. Te procesarán por violación de privacidad, por difamación.
La familia Palacios tiene abogados poderosos. Te destruirán legalmente antes de que puedas parpadear. Entonces que lo intenten, respondió Carlos. Algunas verdades valen la pena defender, sin importar el costo personal. Durante varios minutos nadie habló. El silencio en esa habitación subterránea era tan denso que podía escucharse el goteo lejano de una tubería, el zumbido de las calderas, el susurro de sus propias respiraciones. Finalmente, el doctor Vega se levantó. «Déjenme ofrecerles algo», dijo. «Un compromiso. Pueden quedarse con los cuadernos y la grabación, pero denme tiempo, 1 año, 12 meses, para preparar el terreno, para contactar discretamente a las familias de las víctimas que aún puedan ser encontradas, para asegurar protecciones legales para el hospital y su personal actual. Después de ese año pueden hacer público todo lo que quieran. Tendrán mi apoyo total. Testificaré sobre lo que sabía y cuándo lo supe, pero denme ese año para hacer las cosas correctamente». Héctor miró a Carlos y Patricia. Podía ver en sus rostros la misma duda que él sentía. ¿Era razonable el pedido del director? ¿O era simplemente una táctica dilatoria, apostando a que en 1 año podrían ser persuadidos, amenazados o comprados para guardar silencio? 6 meses, dijo finalmente Héctor. Y usted comienza a contactar a las familias inmediatamente. Nos entrega una lista de nombres y avances mensuales. Si vemos que está tomando acción real, esperamos. Si vemos que está ganando tiempo, publicamos todo inmediatamente. El doctor Vega consideró la contrapropuesta y asintió. 6 meses, es justo. Salieron del sótano con los cuadernos y la caja de frascos. El amanecer comenzaba a teñir el cielo de gris cuando emergieron al primer piso. Rosa había llamado a más personal. Había ahora 8 personas en el vestíbulo, todas mirándolos con expresiones que mezclaban curiosidad y miedo. Lucía había recuperado la composición. Los médicos residentes estaban conscientes, sentados en las sillas naranjas, bebiendo café con manos temblorosas. Todos querían saber qué había pasado, qué habían encontrado, qué significaba todo aquello. El doctor Vega tomó el control de la situación. Reunió a todo el personal del turno nocturno en la sala de conferencias. Les explicó una versión editada de la verdad, que habían descubierto documentos relacionados con prácticas médicas cuestionables del pasado, que estaban investigando el asunto apropiadamente, que todo sería manejado con la seriedad que merecía. Les pidió discreción absoluta hasta que la investigación estuviera completa. A Héctor, Carlos y Patricia les ofreció licencia médica pagada por 2 semanas. «Descansen», les dijo. «Procesen lo que vieron. Hablen con un terapeuta si lo necesitan. Cuando regresen, hablaremos sobre los siguientes pasos». Héctor regresó a su casa mientras el sol ascendía sobre Veracruz. Su esposa estaba preparando el desayuno. Le preguntó cómo había estado su turno. Él le dijo que había sido tranquilo, nada especial. ¿Cómo podía explicarle lo que realmente había sucedido? ¿Cómo podía describir el horror y el dolor que había presenciado sin sonar completamente loco? Esa noche no pudo dormir. Cada vez que cerraba los ojos, veía las figuras moviéndose por el vestíbulo, veía la forma luminosa en la camilla, veía los 19 frascos con sus restos de ceniza y hueso, escuchaba el arrastre metálico de la camilla rodando por los corredores vacíos. Durante las 2 semanas siguientes, Héctor, Carlos y Patricia se reunieron diariamente para revisar la grabación y los cuadernos. Transcribieron cada página, fotografiaron cada documento, hicieron copias de la cinta de video y las guardaron en diferentes lugares. Si algo les pasaba, si el doctor Vega intentaba silenciarlos, la evidencia sobreviviría.
También comenzaron a investigar por su cuenta. Visitaron el archivo del periódico local, buscaron registros de personas desaparecidas entre 1943 y 1962. Encontraron coincidencias. Mariana Flores Cortés había sido reportada como desaparecida por su hermana en julio de 1943. Roberto Ángel Mendoza tenía una denuncia de desaparición presentada por su esposa en agosto de 1947. Carmen Luisa Avendaño, Sofía Miranda Telles. Los nombres en los cuadernos coincidían con personas que habían desaparecido sin rastro después de ser admitidas en el hospital civil. Las familias aún existían. Habían hijos que nunca conocieron a sus padres. Hermanos que habían pasado toda su vida preguntándose qué había sucedido con sus hermanas. Nietos que habían crecido con historias fragmentadas sobre abuelos que se desvanecieron misteriosamente. El doctor Vega cumplió su palabra. Al final de la primera semana, les entregó una lista de 17 familias que había logrado localizar. 2 de las 19 víctimas no tenían descendientes vivos conocidos. Les mostró borradores de cartas que planeaba enviar, explicando cuidadosamente que se habían descubierto irregularidades en registros médicos antiguos, que podría haber información sobre familiares desaparecidos décadas atrás, que el hospital estaba comprometido con la transparencia y la justicia. Pero entonces algo sucedió que cambió todo el plan. Fernando Cuevas, el joven plomero que había descubierto la habitación sellada y había sido internado en la institución psiquiátrica de Ciudad de México, se suicidó el 28 de agosto. Se ahorcó en su habitación usando sábanas trenzadas. La nota que dejó consistía en una sola frase escrita repetidamente durante 5 páginas. Están esperando, están esperando, están esperando. La noticia llegó a Veracruz 2 días después. El hermano de Fernando viajó desde Ciudad de México para reclamar el cuerpo. Visitó el hospital civil exigiendo respuestas. Quería saber qué le había pasado exactamente a su hermano en ese hospital. ¿Qué había visto que lo había destruido mentalmente hasta el punto de quitarse la vida? Carlos le mostró la grabación. El hermano de Fernando, un abogado de 35 años llamado Miguel Cuevas, vio las imágenes completas, leyó los cuadernos, examinó los frascos con restos. Su expresión pasó de confusión a horror, a furia incandescente. «Voy a demandar a este hospital», dijo con voz fría y controlada. «Voy a hacer pública cada palabra de estos documentos. Voy a asegurarme de que cada persona responsable, viva o muerta, sea expuesta. Mi hermano murió porque vio algo que lo rompió, y ese algo fue el resultado directo de décadas de encubrimiento institucional. No voy a permitir que esto continúe ni un día más». El doctor Vega intentó razonar con él, explicarle el acuerdo de los 6 meses, los planes para contactar a las familias apropiadamente. Miguel Cuevas rechazó todo. «Ustedes tuvieron 20 años para hacer lo correcto», le dijo al director. «Tuvieron 2 décadas para dar dignidad a estas víctimas y respuestas a sus familias. En lugar de eso, eligieron el silencio y la protección institucional. Se acabó el tiempo de esperar». Miguel Cuevas presentó una demanda civil contra el Hospital Civil 3 días después. La demanda incluía copias de los cuadernos, fotografías de los frascos y transcripciones de la grabación. Los medios locales recogieron la historia inmediatamente. Para el 5 de septiembre estaba en las primeras planas de todos los periódicos de Veracruz. Hospital Civil oculta experimentos médicos ilegales, 19 víctimas entre 1943 y 1962. Médico realizaba pruebas en pacientes sin consentimiento. Restos encontrados en habitación sellada.
Familias buscan respuestas tras descubrimiento de prácticas experimentales en hospital público. La reacción pública fue inmediata y furiosa. Protestas frente al hospital, llamados para la renuncia del director, investigaciones estatales y federales anunciadas. El Colegio Médico de Veracruz emitió un comunicado condenando las acciones del doctor Palacios y prometiendo revisar todos los protocolos éticos de los hospitales de la región. El doctor Vega renunció el 10 de septiembre. En su carta de renuncia aceptó responsabilidad por no haber actuado más rápidamente cuando descubrió los cuadernos. Se sometió voluntariamente a investigación profesional y legal. Expresó su más profunda disculpa a las familias de las víctimas. Las familias comenzaron a presentarse. Hijos ancianos que finalmente sabían qué le había pasado a sus padres desaparecidos. Hermanos que habían vivido 60 años con la incertidumbre. Nietos que conocían a sus abuelos solo por fotografías descoloridas. Todos buscando respuestas, buscando justicia, buscando alguna forma de cierre después de décadas de no saber. Carlos Miranda intentó hacer pública la grabación completa, pero enfrentó amenazas legales de múltiples familias prominentes mencionadas en las cartas del doctor Palacios. Abogados argumentaban que la publicación del video violaría la privacidad de las víctimas y retraumatizaría a las familias. Conseguían órdenes judiciales temporales bloqueando su distribución. Frustrado pero no derrotado, Carlos guardó la cinta original en una caja de seguridad bancaria. Hizo copias que distribuyó a periodistas confiables, abogados de derechos humanos y organizaciones que documentaban crímenes históricos. Algún día, me dijo, cuando ya no haya amenazas legales, cuando las familias hayan tenido tiempo de sanar, esta grabación será vista, la verdad completa saldrá a la luz. Murió antes de que eso sucediera. Cáncer de pulmón en 1987, 9 años después de aquella noche. En su testamento dejó instrucciones específicas. La cinta debía ser donada a la Cinemateca Regional de Veracruz para su preservación y eventual exhibición pública cuando fuera legal y éticamente apropiado. Así es como llegó a mis manos en 1995, 17 años después de los hechos. 17 años de espera, de secretos guardados, de verdades contenidas. Héctor apagó su cigarrillo y cerró el cuaderno. La tarde había caído sobre Veracruz mientras me contaba su historia. Las sombras se alargaban por la sala de su casa modesta y su esposa había encendido las lámparas sin interrumpirnos. Ahora ella estaba de pie en el umbral, observándonos con una expresión que mezclaba preocupación y resignación. Había escuchado esta historia antes, probablemente muchas veces. ¿Qué pasó después?, pregunté, después de que todo salió a la luz. Héctor se sirvió más café, aunque ya estaba frío. Lo que siempre pasa cuando se descubren secretos incómodos. Hubo un periodo breve de indignación pública, investigaciones que prometían llegar al fondo del asunto, declaraciones grandilocuentes de funcionarios sobre justicia y transparencia. Luego, lentamente, el interés público comenzó a desvanecerse. Otras noticias ocuparon los titulares. La gente siguió con sus vidas. Me mostró recortes de periódico de los meses siguientes. Septiembre de 1978 había estado lleno de artículos extensos sobre el escándalo. Octubre tenía menos. Noviembre apenas algunas menciones breves. Para diciembre el tema había desaparecido prácticamente de los medios. La investigación federal concluyó en marzo de 1979. Continuó Héctor. Confirmaron que el doctor Palacios había realizado experimentos no autorizados en 19 pacientes entre 1943 y 1962.
Confirmaron que había falsificado registros médicos y ocultado las muertes. Pero como Palacios había muerto en 1963, no había nadie a quien procesar criminalmente. Los colegas mencionados en sus cartas negaron conocimiento directo de los experimentos. Sin evidencia física, más allá de las cartas, sin testimonios de testigos vivos de esa época, los fiscales no pudieron construir casos contra ellos. ¿Y las familias? El gobierno estatal estableció un fondo de compensación. Cada familia recibió 50,000 pesos, una suma considerable en 1979. También hubo un memorial. En el cementerio municipal construyeron un pequeño monumento con los 19 nombres grabados. Los restos fueron enterrados allí en una ceremonia oficial en mayo de 1979. Asistieron cientos de personas. Hubo discursos sobre la importancia de la ética médica, sobre nunca olvidar los errores del pasado. Fue todo muy solemne y apropiado. Bebió el café frío y hizo una mueca. Pero para los que estuvimos allí aquella noche, para los que vimos lo que realmente pasó, ninguna de esas ceremonias oficiales capturó la verdad completa. No podían. ¿Cómo explicar que los muertos nos habían hablado? ¿Que las víctimas mismas nos habían guiado hacia la evidencia? Intentamos incluir eso en nuestros testimonios oficiales. Los investigadores lo descartaron como trauma psicológico, alucinaciones colectivas causadas por estrés extremo. Dijeron que habíamos encontrado los cuadernos por investigación diligente, no por intervención sobrenatural. Reescribieron nuestra historia en términos que pudieran aceptar. ¿Y Carlos? ¿Su grabación nunca fue vista públicamente? Fragmentos fueron admitidos como evidencia en los procedimientos legales. Las partes que mostraban el vestíbulo vacío, la camilla moviéndose, pero los momentos donde aparecían las figuras, donde sucedía lo verdaderamente imposible de explicar, fueron descartados como defectos técnicos de la cinta. Interferencia electromagnética, dijeron, doble exposición accidental, cualquier explicación racional que pudieran inventar. Héctor se levantó y caminó hacia la ventana. Afuera, la calle estaba tranquila. Niños jugaban fútbol bajo las farolas recién encendidas. La vida cotidiana de un barrio normal en una ciudad normal. Carlos nunca se recuperó realmente, dijo sin volverse. Aquella noche algo cambió en él, desarrolló insomnio crónico. Cuando lograba dormir, tenía pesadillas con la figura en la camilla. Comenzó a ver cosas en las sombras, movimientos en su visión periférica. Sabía que probablemente era su mente procesando el trauma, pero el conocimiento racional no hacía más fácil vivir con ello. El cáncer fue casi un alivio para él al final, una forma de escape. ¿Patricia? Se mudó a Monterrey en 1980. Quería distancia física del hospital, de la ciudad, de los recuerdos. Nos escribíamos ocasionalmente. La última carta que recibí fue en 1989. Decía que había encontrado paz trabajando con pacientes terminales en un hospicio, que ayudar a la gente a morir dignamente era su forma de honrar a aquellas 19 víctimas que nunca tuvieron esa dignidad. Rosa, Lucía, los médicos. Rosa se jubiló anticipadamente en 1981. Su salud nunca fue la misma después de aquella noche. Murió en 1990, problemas cardíacos. Lucía dejó completamente la profesión de enfermería. La última vez que supe de ella, estaba administrando una pequeña librería en Xalapa. Los médicos residentes terminaron sus rotaciones y se fueron. Nunca supe qué fue de ellos. Héctor regresó a su silla y me miró directamente. ¿Sabe qué es lo más extraño? Después de todo, después de la investigación y el memorial y las compensaciones, la pregunta fundamental nunca fue respondida realmente. ¿Por qué sucedió aquella noche específica?
¿Por qué el 12 de agosto de 1978 y no antes? La habitación había sido descubierta semanas atrás. Los incidentes habían comenzado gradualmente, pero esa noche fue diferente. Fue como si todas las víctimas hubieran coordinado una manifestación masiva, un último grito desesperado por ser reconocidas. ¿Usted tiene una teoría? Héctor asintió lentamente. Creo que fue Fernando Cuevas, el joven plomero. Cuando entró a esa habitación sellada, algo pasó. Algo lo conectó con esas 19 almas atrapadas. Y esa conexión funcionó en ambas direcciones. Por primera vez en décadas, los muertos tuvieron un puente hacia el mundo de los vivos. Fernando fue ese puente. Y aunque lo destruyó mentalmente, les dio a las víctimas la oportunidad que necesitaban para finalmente ser vistas, ser escuchadas, ser recordadas. Sacó un sobre amarillento de la caja de zapatos. Después de que Fernando murió, su hermano Miguel me dio esto. Lo encontró entre las pertenencias de Fernando en la institución psiquiátrica. Es un dibujo que hizo días antes de su suicidio. Abrí el sobre con cuidado. Dentro había una hoja arrancada de un cuaderno, cubierta con dibujos hechos en lápiz. No eran garabatos dementes, como podría esperarse. Eran retratos. 19 rostros diferentes dibujados con sorprendente detalle y habilidad. Hombres, mujeres, niños, ancianos. Todos mirando directamente al observador con expresiones de profunda tristeza, mezclada con algo que podría ser gratitud. Fernando nunca había mostrado habilidad para el dibujo antes, dijo Héctor. Pero después de entrar a esa habitación, después de conectar con ellos, pudo verlos, pudo capturar sus rostros. Mostré esto a algunas de las familias. 3 de ellas reconocieron inmediatamente a sus seres queridos. «Ese es mi padre», dijo una mujer de 60 años, señalando uno de los dibujos. Exactamente como lo recuerdo antes de que desapareciera. Fernando había dibujado personas que murieron años antes de que él naciera, pero los dibujos eran precisos. ¿Cómo se explica eso racionalmente? No tenía respuesta. Guardé el dibujo de nuevo en el sobre con manos temblorosas. ¿Por qué me está contando todo esto? Pregunté finalmente. ¿Por qué confiar en mí con esta historia? Héctor sonrió tristemente. Porque usted encontró la cinta. De todas las personas que pudieron encontrarla, fue usted. No creo que sea coincidencia. Carlos la dejó en esa cinemateca con un propósito. Estaba esperando a la persona correcta, alguien que no solo vería las imágenes, sino que buscaría la verdad completa detrás de ellas. Y aquí está usted, 17 años después, haciendo exactamente eso. ¿Qué quiere que haga con esta información? Lo que sea correcto, respondió. La historia oficial ya está documentada. Las familias tienen sus respuestas. Los muertos están enterrados. Pero la verdad completa, la realidad de lo que sucedió aquella noche, esa aún necesita ser contada. No para crear sensación o alimentar teorías conspirativas, sino para honrar la experiencia de los que estuvimos allí. Para validar que lo que vimos fue real, que no estábamos locos, que el mundo es más extraño y misterioso de lo que la mayoría está dispuesta a admitir. Me entregó el cuaderno, la caja con las fotografías y los recortes y el sobre con el dibujo de Fernando. «Esto es todo lo que queda», dijo. «Todo lo que pude preservar. Haga con ello lo que considere apropiado. Solo le pido una cosa. Si decide hacer pública esta historia, sea respetuoso con las víctimas y sus familias. Ellos sufrieron suficiente en vida. No merecen ser reducidos a curiosidad morbosa en muerte». Me fui de la casa de Héctor al anochecer, cargando esa caja de secretos y recuerdos. Durante las semanas siguientes verifiqué cada detalle que pude. Visité el cementerio municipal y encontré el memorial, un monumento simple de mármol gris con los 19 nombres grabados.
Busqué registros de defunción. Encontré las actas de nacimiento de las víctimas. Confirmé fechas y lugares. Todo era cierto. Todo era verificable, excepto las partes que importaban más. Las figuras moviéndose por el vestíbulo, la presencia en la camilla, el mensaje silencioso de los muertos. Volví a ver la grabación docenas de veces, con mejores equipos, con software de análisis de video, tratando de encontrar evidencia de manipulación o fraude. No encontré nada concluyente. Las figuras en el video eran inexplicables pero parecían genuinas. La camilla moviéndose sola no mostraba señales de cables o manipulación mecánica. La cámara girando hacia la puerta del archivo no tenía explicación técnica razonable. ¿Era real? ¿O era un elaborado engaño creado por razones que no podía comprender? Después de meses de investigación, llegué a una conclusión incómoda. Nunca sabría con certeza absoluta. La verdad objetiva era inalcanzable. Solo tenía testimonios, grabaciones ambiguas y la elección de creer o no creer. Decidí preservar la historia exactamente como me fue contada, sin editorializar, sin imponer mis propias interpretaciones. Catalogué la cinta apropiadamente en los archivos de la Cinemateca. Escribí un informe detallado sobre su origen y contexto. Lo puse a disposición de investigadores serios que quisieran estudiarla. En 1998, 3 años después de encontrar la cinta, la Cinemateca organizó una proyección especial. Invitamos a las familias de las víctimas, a personal médico actual del nuevo Hospital Civil, a historiadores y periodistas. Mostramos la grabación completa por primera vez públicamente. La reacción fue mixta. Algunos la vieron como evidencia inquietante de algo más allá de nuestra comprensión. Otros la descartaron como curiosidad histórica interesante, pero no concluyente. Las familias lloraron, independientemente de qué explicación preferían para las imágenes. Ver ese edificio donde sus seres queridos habían muerto, ver la manifestación física del dolor y sufrimiento que habían experimentado, fue catártico de formas complejas. Héctor Zamudio asistió a esa proyección. Tenía 66 años entonces, más frágil que cuando lo conocí 3 años atrás. Después de ver la grabación completa en pantalla grande por primera vez en 2 décadas, se acercó a mí con lágrimas en los ojos. «Gracias», dijo simplemente, «por creer, por cuidar esta historia, por hacer esto». Murió 6 meses después. Ataque cardíaco mientras dormía, pacífico según su esposa, sin dolor. En su funeral, su esposa me entregó una carta que Héctor había escrito para mí semanas antes de morir. La carta era breve. Si está leyendo esto, significa que mi tiempo terminó. Está bien. He vivido con estos recuerdos durante 20 años. A veces fueron una carga. Otras veces fueron un regalo extraño. Me permitieron ver más allá del velo que separa la vida de la muerte. Me mostraron que el sufrimiento humano deja marcas en el mundo, ecos que persisten largo tiempo después de que los cuerpos se han ido. Pero también me mostraron que esos ecos pueden ser liberados, que las almas atrapadas pueden encontrar paz si alguien está dispuesto a escuchar, a creer, a actuar. Espero que mi testimonio haya servido para eso. Espero que las 19 víctimas descansen ahora, sabiendo que su historia fue contada, que sus muertes no fueron en vano, que provocaron cambios que protegieron a futuros pacientes de sufrir el mismo destino. Si alguna vez duda del valor de preservar estas historias difíciles e incómodas, recuerde esto: la verdad importa, incluso cuando es dolorosa, incluso cuando es imposible de probar completamente, incluso cuando desafía nuestra comprensión del mundo. La verdad honra a los muertos y guía a los vivos.
Gracias por ser el guardián de esta verdad particular. Héctor Zamudio. Han pasado 30 años desde aquella noche de agosto de 1978. 47 años si cuentan desde hoy. El Hospital Civil original fue demolido en 1991, reemplazado por un edificio moderno con tecnología actualizada y protocolos éticos estrictos. Ningún empleado actual recuerda los eventos de aquella noche. Para ellos es solo una historia, una leyenda urbana que circula ocasionalmente entre el personal durante turnos nocturnos lentos. Las familias de las víctimas han envejecido o fallecido. Los hijos que buscaban respuestas ahora son ancianos. Los nietos son adultos con sus propias familias. El dolor se ha suavizado con el tiempo, aunque nunca desaparecerá completamente. Visitan el memorial en aniversarios, dejan flores, susurran oraciones. La memoria persiste de formas pequeñas y privadas. La grabación permanece en los archivos de la Cinemateca Regional de Veracruz, catalogada apropiadamente, preservada digitalmente, disponible para investigadores que soliciten acceso. Ocasionalmente aparece en documentales sobre fenómenos inexplicables, siempre con descargos de responsabilidad sobre su autenticidad no verificada. Los escépticos la atribuyen a efectos técnicos de equipos antiguos. Los creyentes la ven como evidencia de algo más profundo. Yo ya no trabajo en la Cinemateca. Me jubilé en 2020 después de 25 años documentando y preservando la historia visual de la región. Pero esa grabación, esa noche de agosto de 1978, permanece como la experiencia más significativa de mi carrera. Me enseñó que el trabajo de archivista no es solo preservar películas y videos, es preservar testimonios humanos, es dar voz a los silenciados, es mantener viva la memoria incluso cuando esa memoria es incómoda, confusa, imposible de categorizar limpiamente. A veces, en noches tranquilas, pienso en aquellas 19 personas, Mariana Flores Cortés, Roberto Ángel Mendoza, Carmen Luisa Avendaño, Sofía Miranda Telles, los otros 15 cuyos nombres están grabados en ese memorial. Pienso en sus vidas interrumpidas, en las familias que los esperaron, en el dolor que soportaron en sus últimos días, y pienso en la noche que eligieron manifestarse, la noche que dijeron colectivamente, suficiente, ya no seremos olvidados. Ya no seremos borrados de la historia, exigimos ser vistos, ser reconocidos, ser recordados. Fue un acto de voluntad extraordinario, un último esfuerzo desesperado por cruzar la barrera entre muerte y vida, por comunicarse con los vivos de la única forma que podían. Y funcionó. Sus muertes fueron reconocidas, sus historias fueron contadas, sus nombres fueron inscritos en piedra para que futuras generaciones supieran: aquí vivieron personas reales, aquí sufrieron, aquí murieron. Y su memoria importa. El Hospital Civil de Veracruz ya no existe físicamente, pero su legado persiste en las historias que sobreviven, en los testimonios preservados, en las lecciones aprendidas sobre ética médica y dignidad humana. Y en una grabación de 63 minutos que muestra algo que desafía explicación racional, pero que habla a una verdad más profunda sobre dolor, memoria y la persistencia del espíritu humano más allá de la muerte. Esa es la historia que me fue confiada en 1995. Esa es la historia que he preservado durante 30 años, y ahora, al escribir estas palabras, la confío a ustedes. Hagan con ella lo que consideren apropiado, créanla o no, explíquenla racionalmente o acepten el misterio. Solo les pido lo mismo que Héctor me pidió a mí: sean respetuosos, honren a las víctimas. Recuerden que detrás de cada historia de horror hay seres humanos reales que sufrieron, que amaron, que fueron amados, que merecían mejor de lo que recibieron. La cinta
existe. Los cuadernos existen, los testimonios existen, los nombres en el memorial existen. Todo lo demás, la interpretación de lo que realmente sucedió aquella noche, les pertenece a ustedes. Solo una cosa más. Si alguna vez visitan Veracruz, si tienen tiempo, vayan al cementerio municipal. Busquen el memorial con los 19 nombres. Deténganse un momento. Lean los nombres en voz alta. Reconozcan que estas personas existieron, que sus vidas importaron, que su memoria merece ser preservada. Es lo mínimo que podemos hacer, y tal vez, solo tal vez, sea suficiente para que finalmente descansen en paz.